Bueno, en este video presentaré la solución del trabajo que se entregó. Primeramente quiero mencionar que ya se subió el archivo con las soluciones desarrolladas para que también cotejen sus resultados con la solución. Este es el archivo, en rojo viene el procedimiento. Y ya también en el archivo vienen indicados el número o el inciso del reactivo. Pues bueno, es el mismo formato que se envió, es solamente con las soluciones ya escritas en rojo. Y bueno, realmente con este archivo pues es suficiente para que se den cuenta en dónde y por qué se equivocaron. Pero también ahorita explicaré las soluciones un poco más a detalle para los que tengan alguna duda todavía. Bueno, ahora continuamos con la solución del trabajo entregable. El inciso o el ejercicio 1 tiene 4 incisos, como ya se mencionó, que están en azul. Vale 10%, por lo tanto cada inciso vale 2.5. Aquí tendremos un total de 10, el 10% del total, o sea del 100. Para la solución de este problema, pues todo venía en el video que se subió. Ahí se explicó, se comentó sobre la tabla de múltiplos y submúltiplos. En caso concreto vamos a ocupar los mega, los kilo, los mili y los micro, que son los que nos están pidiendo aquí, ¿no? Miliamperes, microamperes, megawatts y kilowatts. Entonces el inciso 1 del ejercicio 1 era convertir 0.0082 amperes a miliamperes. Pues para ello habría que sacar la relación. Nosotros sabemos que un ampere es igual a 1000 miliamperes, entonces 0.0082 amperes. ¿Cuántos miliamperes habrá? Pues es una regla de 3 básica, es simplemente se multiplican los que se cruzan y se dividen. Entonces es 0.0082 por 1000 entre 1 nos da 0.82 miliamperes. Lo mismo para el caso 2, un amperio es 1.000.000 de microamperios. Entonces se multiplica 0.0082 por 1.000.000 entre 1 y nos da 820 microamperes. Para el inciso 3, igual la relación, nosotros sabemos que un megawatt son 1.000.000 de watts. Entonces si tenemos 2 megawatts, ¿cuántos watts nos pide? Aquí está en el inciso 3. Y pues es igual multiplicar cruzado, 2 por 1.000.000 nos da 2 millones de watts. Para el inciso 4 ahora tendremos 1 kilowatt. ¿Cuántos? Tenemos 2 megawatts, que es esto, pero ahora lo queremos convertir a kilowatts. Nosotros habíamos hecho en el ejercicio 3 que 2 megawatts son 2 millones de watts. Entonces pues ahora la relación de conversión va a ser, nosotros sabemos más bien que es 1 kilowatt es igual a 1000 watts y sabemos que tenemos 2 megawatts, es decir, 2 millones de watts. Pues ¿cuántos kilowatts es? Pues se multiplica cruzado y se divide. Ahora sería 2 millones por 1 entre 1000 nos da 2000 watts. Y con eso ya tendríamos los resultados, que sus tablas pues tendrían que quedar así. Y con eso tendríamos un total de 10%. Los resultados se repiten: 0.8 miliamperes, 820 microwatts, 2 millones de watts y 2000 kilowatts. El ejercicio 2 era calcular, se dividía en dos partes: el cálculo y la medición. El cálculo conllevaba el 15% y la medición el 15%. Para el cálculo era hacer la parte analítica o el desarrollo de los problemas de estos 3 figuras. Y como ven, pues son 24 incisos, cada inciso vale 0.625. La figura A,
Para la solución de estos problemas también venían en la presentación anterior y era toda esta serie de diapositivas que ya se explicaron, en las cuales se explica las conexiones en serie y paralelo, cómo se mide la corriente, con qué se mide la corriente, el voltaje lo mismo, pues, con qué se mide, con el multímetro y con qué dispositivo. Esto no lo estoy deteniendo porque esto ya se explicó en el video previo, pero nada más es para indicar que ahí con esa información se pudo haber realizado. Entonces, ya regresando a la figura A, lo primero que hay que notar es de que R1 y R2 están en paralelo. Quiere decir que el voltaje de 12 volts va a ser igual tanto en R1 como en R2. Y como están en paralelo, para sacar su resistencia equivalente, pues va a aplicar la fórmula de resistencias en paralelo, el cual es 687.5. Muchos se equivocaron, la sumaban en serie y no está en serie. Y la corriente total, una vez ya sacando la resistencia total, pues con la resistencia total y el voltaje de alimentación ya podemos obtener la corriente total. Y la resistencia para cada elemento pues es fácil, es el voltaje entre el valor de la resistencia. Ya nos da 12 volts, 12 miliamperes, perdón, y el voltaje en ambas va a ser igual a 12. Para la IR2 pues su voltaje es igual de 12 y el valor es de 2200 ohms, nos da 5.45 miliamperes. Para corroborar si estamos bien o estamos mal, pues la suma de las dos corrientes, es decir, de 12 miliamperes más 5.45 miliamperes, nos tiene que dar la corriente total, que es 17.45 miliamperes. Para el inciso B, que era un poquito más complejo, solamente habría que notar que la resistencia 3 está en serie con la resistencia de 2 y esta nos va a dar el valor de la resistencia en equivalente, que es 10.400 kilo ohms. Es lo que indica la primera fórmula, como se ve, 10.400 ohms o 10.4 kilo ohms. Y después se nota, como en el caso anterior, en el inciso A, que la resistencia 1 y la resistencia equivalente están en paralelo. Estas dos se determina con su fórmula en paralelo y nos da una resistencia de 912.2 ohms. A partir de ahí, ya teniendo la resistencia total, pues podemos calcular la corriente total, que es 5.48. Ahora la corriente en R1, como ven el voltaje en R1 va a ser 5 volts. Como ven aquí en la figura, es 5 volts porque está pegada a la fuente. Entonces, ya teniendo 5 volts y el valor de su resistencia, pues ya podemos calcular ese valor de voltaje. Y su voltaje pues, es 5 volts, como se mencionó. La corriente que pase por IR2 va a ser igual a la corriente que pase por IR3, que es igual a la corriente que pase por la resistencia equivalente. Como ven, imagínense que aquí viene la corriente, por aquí viene I total, o sea, se va a dividir por acá en R1 y también va a pasar otra corriente por acá, que va a ser la corriente que va a pasar tanto por R2 como por R3 y ya van a regresar. Entonces, la fórmula es el voltaje, que va a ser 5 volts, porque si ven aquí está la resistencia equivalente, el voltaje es 5 volts. Y la resistencia equivalente que ya se calculó es de 10.4 kilo ohms o 10.400 ohms y ya obtenemos su corriente. Una vez determinada la corriente que circula por R2 y R3, pues ya con esa corriente y multiplicándolo por la resistencia respectiva podremos calcular el valor de su voltaje, que es bien aquí. El inciso C también era un poco más complejo, pero nada será notar que tanto R2 como R4, bueno, como se comentó, pues nada más están en paralelo estas dos resistencias que nos va a dar la resistencia equivalente.
Y como muestra aquí la figura, y estas a su vez están en serie, entonces haciendo la suma de esto nos da la resistencia total. La resistencia total pues es la suma de R1 más la R equivalente más la R3. Con eso puedo determinar también la corriente total, que es el voltaje entre la resistencia total. Ahora, la corriente total va a pasar tanto por R1 como por la resistencia equivalente como por la resistencia de R3. Esta va a ser 782 microamperes. Conociendo el valor de la resistencia y de la corriente, puedo determinar el voltaje en R1, que es el valor de la resistencia por la corriente, 782. Y también la corriente en R2 y en R4 va a ser un poco diferente. Como vemos ahí ya el voltaje que tenemos que tener en cuenta es el voltaje en la resistencia equivalente, que se calculó previamente acá. El voltaje de la resistencia equivalente va a ser la resistencia equivalente por la corriente total, que es 537 milivolts. Entonces la corriente en R2 va a ser esos 537 milivolts entre 2.2 kilo ohms, que es 244 microamperes. Igual el voltaje en R2 pues ya se determinó. El voltaje en R3 en este caso ya conocemos la corriente y su valor de su resistencia, simplemente se hace la multiplicación. Como mencioné, pues la corriente va a ser, en R3 va a ser igual a la corriente total. La corriente en R4 igual va a ser el voltaje que existe en la resistencia equivalente, que es el voltaje aquí, digamos, en este punto, entre su valor de la resistencia, que ese es 537 milivolts. Y pues ya se llega a la tabla con los resultados de este ejercicio, que en total nos tiene que dar un total de 15% si todo se obtuvo bien. El cálculo y medición de intensidad, ya pasando a la parte de medición, que también vale 15%, se ponían unos ejercicios así. La intención era de que pudieran contestar de esta manera, que por ejemplo para la figura A, que es esta, que se pide la resistencia total, ¿cómo harían la medición? Pues es como está aquí, se desconecta las fuentes de tensión y de corrientes, en pocas palabras la fuente de alimentación, y se mide de esta manera, entre las dos de sus terminales se mide el valor. Doy otro ejemplo, estos resultados los pueden ver en el archivo de Word completo. Aquí por ejemplo se pide IT, que es la corriente total, pues obviamente para calcular la corriente total se alimenta el circuito y se pone en serie el amperímetro y ya pueden obtener las siguientes. Lo que yo noté es de que muchos no entendieron, me imagino que porque no vieron el video o no leyeron bien las instrucciones, pero muchos colocaban simplemente el valor. Aquí realmente les ayudé. A los que sí lo hicieron con imágenes, pues les puse el 1% completo. A los que pusieron un número o alguna otra cosa, pues ya les daba 0.5 o 0.2 dependiendo. Para el ejercicio 3, rellenar la tabla con el valor pico, pues era esto lo que se muestra aquí. Son 2 incisos. Y para eso pues era necesario también ver el video previo en la cual explicaba que el periodo es el tiempo necesario para completar un ciclo. Un ciclo pues es tanto, como se muestra aquí en la figura, es tanto el ciclo positivo, la parte positiva como la parte negativa. Es decir, un ciclo se compone tanto de un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo, es decir, cuántas ciclos pasan en un segundo, y el periodo es el inverso. La amplitud o el valor pico es el valor 2, que es esto del medio o del origen a la cresta o a la punta, y el valor pico a pico es 2
veces el valor pico. El 1, que es el periodo, pues es el tiempo que tarda en pasar un ciclo. Pues dicho esto, que viene en la presentación anterior, por ejemplo, en este caso nada más tenemos un ciclo, es decir, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En este ejemplo tenemos dos ciclos, es decir, este es 1, hasta aquí es 1 y aquí viene otro. Entonces, por ejemplo, esta figura es de un ciclo y esta figura se muestran dos ciclos. Y ya pasando al ejercicio, pues la primera figura, lo primero que tienen que ver es que el valor del centro, del origen al pico o a la cresta, es un volt, quiere decir que el valor pico es de un volt. Y quiere decir que el valor pico a pico, es que es 2 por el valor de valor pico, pues es 2. La frecuencia es 1 porque eventualmente solamente es un ciclo y tarda un segundo, quiere decir, perdón, que el periodo es un segundo. Si a ese periodo le sacamos la inversa, 1 entre 1, pues me da 1, pero es un hertz. Para la siguiente figura, lo que tienen que notar aquí, que ya son 4 volts, que su valor pico a pico va a ser 8 y que son dos ondas que pasan en un segundo. Quiere decir que si dos ondas pasan en un segundo, quiere decir que una onda, que eso es el periodo, ¿cuánto tiempo tardará? Pues la mitad, o sea, 0.5 segundos. Y eso pues ya con la fórmula hay dos modos de verlos, que es directamente 1 entre 0.5 es igual a 2 Hz, o también la frecuencia es el número de ondas que pasan en un segundo. Aquí hay dos ondas y tardan un segundo, 2 entre 1, 2. Para la última figura, eventualmente también son dos ondas. Son dos ondas las que pasan en 0.5 segundos. Quiere decir, si dos ondas pasan en 0.5 segundo, pues una onda va a pasar en la mitad, 0.25. Y de allí la frecuencia la podemos sustituir. 1 entre 0.25 son 4 segundos. Y con la otra modo de verlo es cuántas ondas pasan en cuánto tiempo, es decir, son dos ondas en cuánto tiempo, entre 0.5 segundos, 4 Hz. Y bueno, eventualmente aquí les di el valor pico a pico, que es de 2, quiere decir que el valor pico es de 1. En la pregunta número 4, que es el voltaje RMS, o el inciso 4 consta de dos incisos A y B. Primero es qué es el voltaje RMS, que ese es el inciso 1, y la otra es investigar qué es el voltaje RMS, el valor pico a pico, el periodo y la frecuencia, pero de la señal de la Comisión Federal de Electricidad proporciona. Ojo con la pregunta que dice cuál es el voltaje, o sea, cuál es el valor. Entonces, en pocas palabras, el inciso 4 pues, consta de 6 preguntas, cada uno de 2.5. Y realmente era fácil encontrar. Con que le escribieran en Google voltaje RMS, pues ya les mandaba a la primera página de Unicron, que fue la mayoría que encontró. Y ojo, ahí por ejemplo, ahí dice, cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 o 220 volts, estos son valores RMS eficaz. Esto lo menciono porque muchos no encontraron el valor de la pregunta de cuál es el voltaje de esta pregunta, de cuál es el voltaje RMS que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Pues esa es la respuesta. Al final se los pasé. Y bueno, a partir de ahí eran sacar las siguientes preguntas. Una posible respuesta, de hecho todos los que la contestaron la tuvieron bien, sobre el valor RMS. Y pues es el valor RMS de una corriente o de un voltaje es el que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. Y bueno, aquí viene de la página que les comenté, vienen las fórmulas
para calcular el este. Yo les pasé este valor al final, que el valor RMS es de 127 volts. Y pues nada, será aplicar las fórmulas. El valor pico pues es 127 entre 0.7 y nos da 179 o 180. Y el valor pico a pico sabemos que es el valor pico por 2, pues ya nos da 359. Y la frecuencia también habría que leer, pero sabemos que en México la frecuencia es de 60 Hz. Y el periodo es la inversa de eso, es 0.016 segundos. Estas son las respuestas. Y ahí tendríamos otro 15%. La última sección, la de correspondía a hacer ver un video, que realmente a todos se los puse bien, a todos los que lo contestaron, y contestar estas 3 preguntas, que también la mayoría les puse al menos algún porcentaje. Pero las respuestas correctas son las siguientes. En la transmisión de energía eléctrica, ¿qué ventajas tiene la corriente alterna sobre la corriente directa? Con que respondían alguna de estas, pues están bien. Y lo primero es que con la corriente alterna podemos disminuir, aumentar a nuestra merced el voltaje o tensión por medio de transformadores. Y pues gracias a ello se transporta a grandes distancias con poca pérdida de energía en comparación con la energía directa. En el video pueden ver, bueno, en el video se nota, ¿no?, de que comentaban que para transmitir la misma cantidad de energía con corriente alterna que corriente directa, pues si se quisiera transmitir con corriente directa se tendrían que usar cables mucho más gruesos. En pocas palabras, es mucho más eficiente transmitir en corriente alterna, gracias a que podemos elevar el voltaje. Y la segunda pregunta es: de acuerdo al video, ¿por qué a pesar de las ventajas de la corriente alterna sobre la corriente continua se tardó en aceptarla? Pues justamente es porque detrás de la corriente continua estaba Thomas Edison, que defendía la corriente continua, y se puede decir que de una manera desleal. Fue por eso que tardó en aceptarse el poco, y también que se tenía un poco conocimiento de la corriente alterna. ¿Cuál fue el hecho que hizo que la corriente alterna se impusiera sobre la corriente continua para la transmisión de energía? Y lo que se comentó en la pregunta 1, ¿no? La eficiencia. Y con esta eficiencia se podría transmitir a mayores distancias y por un menor precio. Al final, pues tardó un poco en imponerse la corriente alterna debido a la presión que hacía Thomas Alva Edison, y pues por eso es el nombre de la película, ¿no? La guerra de las corrientes. Pues con esto terminamos, y si tienen alguna duda, pues vía WhatsApp o vía Classroom. Y ánimo. Y también solo volverles a recordar que pues bueno, subiré el archivo con las respuestas y ahí pueden cotejar con su calificación.